Es muy edificante lo que hemos venido hablando acerca de la rendición de cuentas, de cómo rendir cuentas, de los diseños de Dios. Y es interesantísimo que podamos ver desde el principio cómo todo lo que Dios hace, Dios establece un diseño. Dios es un Dios de diseño. Y lo muestra una y otra vez a través de la Escritura. Usted va a ver que cuando Dios le dice a Moisés que levante un tabernáculo, un lugar de reunión donde él pueda tener comunión con él y dar orientaciones claras para lo que ha de hacer con el pueblo, ese lugar Dios da detalles específicos de cómo hacerlo, o sea, da un diseño. Pero hay un diseño también para la familia, hay un diseño también para la iglesia, hay un diseño para nuestras finanzas. Lo que quiere decir que en todo lo que Dios hace, Dios tiene un diseño. Entonces, ¿por qué? Porque el diseño nos va a permitir llegar a la meta sin sufrir un extravío, sin perdernos. Pero vemos que desde el principio el hombre decide voluntariamente salirse de esos diseños de Dios, de esa cobertura. El anhelo, el sueño de Dios siempre fue de que el hombre tuviera comunión con Él y que pudiera escuchar sus mandatos, que pudiera escuchar su voz y que pudiera ser dirigido por Él. Pero el hombre decide voluntariamente salirse de esa cobertura, de ese diseño que Dios había establecido. Y cuando se sale del diseño de Dios, se sale de la cobertura de Dios. Pero no solamente eso, sino que establece sus propios diseños, un diseño de independencia. Entonces, en ese sentido necesitamos entender, cuando hablamos de la rendición de cuentas, que es un diseño de Dios para preservación. Cuando hablamos de rendición, yo sé que cuando digo rendición de cuentas, hay mucha gente que por dentro le hace como cortocircuito. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto, y hoy quiero hablar un poco acerca del concepto de rendición de cuentas, antes de introducirme. Pero cuando entendemos que la rendición de cuentas es un diseño para preservación, ¿de qué nos preserva? Número uno, nos preserva de la autoindependencia. Porque lo primero que hace Adán una vez que peca es: yo tengo mi propio gobierno. Es por eso que se esconde. Ya es cierto que él dijo: yo tuve miedo y me escondí. Pero cuando Adán hace lo que sabía que no debía hacer, una de las cosas que hace es esconderse, porque dice: ya no quiero continuar rindiendo cuenta. Ahora quiero que las cosas se hagan a mi manera. Ahora las voy a hacer las cosas a mi forma. Y lo otro que nos preserva a través de la autosuficiencia. Nos preserva de la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque una vez que Adán peca y se esconde y establece su propio gobierno, desecha el gobierno de Dios, una de las cosas que él hace es establecer su propia cobertura. Eso significa autosuficiencia. Me creo. Y ellos, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo expresan? Cosiendo hojas de higo y tapándose. Hasta el momento no sentían vergüenza, pero una vez que se salen de la cobertura, entonces comienzan a experimentar sentimientos negativos y necesitan cubrirse. Y ellos mismos establecen su propia cobertura. Se hicieron delantales con hojas de higuera. Entonces cuando vemos esto, vamos a comenzar a comprender por qué hay mucha gente que no le gusta formar parte de nada. Porque intrínsecamente en nosotros hay un espíritu de independencia, hay un espíritu de autosuficiencia. Entonces usted va a ver personas que cuando usted le habla de iglesia, no, yo no quiero saber nada. Cuando le habla de discipulado, no, yo no quiero saber. Cuando le habla cualquier cosa que signifique tener a alguien por encima de él, va a decir no. Porque hay en nosotros un espíritu de independencia, un espíritu de autosuficiencia. Y entonces entendemos por qué mucha gente dice: cuando hay jóvenes que están ahorita terminando su carrera, y hay mucha gente que tienen este tipo de pensamiento que voy a expresar ahorita, dice: yo voy a tener mi propio negocio porque yo no quiero darle cuentas. ¿Han escuchado ustedes eso? No quiero rendirle cuentas. Y en un sentido está bien, pero en otro sentido no está bien. En un sentido está bien que seas independiente, en un sentido está bien que seas un emprendedor, en un sentido está bien que puedas desarrollar todos tus dones, tus habilidades, pero en un sentido está mal cuando decides ser alguien totalmente independiente que no le rinde cuenta a nadie, porque siempre necesitamos tener una cobertura de amor y protección sobre nosotros. Lo voy a volver a repetir: siempre es bueno que tengamos una cobertura de amor sobre nosotros. Alguien que pueda hablarnos, alguien que pueda decirnos: piensas que estás haciendo las cosas bien, pero tal vez no la estás haciendo tan bien.
Y cuando tenemos esa cobertura, entonces nos vamos a dar cuenta que el rendir cuenta, lejos de convertirse en algo que pudiera ser gravoso para nosotros, va a ser una cobertura, va a ser una protección. Porque hay gente que dice, no quiero tener a nadie al cual yo necesite rendirle cuenta porque siento que voy a perder mi libertad. Siento que se están inmiscuyendo en mi vida. O siento que me quieren manipular, siento que me quieren hacer como un robot. Y nada de eso tiene que ver con eso. Entonces, bíblicamente, la rendición de cuentas comienza cuando yo me hago responsable de mis acciones delante de Dios y delante de los hombres. La rendición de cuentas, lo repito, comienza cuando yo me hago responsable de mis acciones. ¿Delante de quién? En primer lugar, delante de Dios. La Escritura dice que un día vamos a rendir cuentas por una serie de cosas, pero después te las voy a mencionar. Pero en primer lugar, me hago responsable de mis acciones. No atribuyo lo que me acontece a otros. No ando buscando continuamente chivos expiatorios para justificar aquellas cosas que hago mal o que dejé de hacer que en realidad debía hacer. Entonces, ¿por qué? Le voy a dar 6 razones por qué no nos gusta rendir cuentas. Número 1, porque nos gusta ser autónomos. Y una de las cosas que significa la palabra autónomo significa por cuenta propia. Nos gusta tener nuestras propias cuentas y no nos gusta rendirle cuenta a nadie. Entonces, esa es una de las causas que cuando escuchamos rendir cuentas, como que el cerebro, nosotros, inconscientemente, nos hace cortocircuito, como que no me gusta mucho esa expresión. Por otro lado, no nos gusta rendir cuenta porque se ha endurecido nuestro corazón. En algunos casos ha sido porque se ha generado como un escudo de protección por causa de que en el pasado pudo haber sido lastimado ese corazón y por ende el corazón tiende a generar una coraza de protección, de autoprotección, y se endurece ese corazón. Pero por otra causa puede ser porque ha sido un corazón que se ha enorgullecido o que se ha enaltecido y por esa causa se ha endurecido y él decide cerrarse, decide enllavarse, decide ponerse duro y no permitir que nadie pueda entrar ahí. Una de las cosas que decía David, que le permitía tener uno de los niveles más profundos de comunión con Dios, era el permitir que Dios le examinase, que Dios le probase. David en uno de sus salmos dice: examíname y conoce mi corazón. ¿Qué está haciendo? Está abriendo su corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y condúceme. David está diciendo: Señor, estoy listo para rendirte las cuentas que quieres que te rinda. Estoy listo para abrirte mi corazón y que puedas ver en él todo lo que tú quieras ver, porque eso, lejos de mantenerme alejado de ti, me va a mantener cerca de ti. Necesitamos entender que delante de Dios no vamos a poder esconder nada, por muy duro que hayas puesto tu corazón o lo hayas enllavado. Entonces, otra de las causas es que porque no nos gusta rendir cuenta, en un sentido es porque se requiere, como mencionaba anteriormente, un examen interno. Y ese examen interno va a hacer que se expongan cosas, va a hacer que haya cosas que han estado allí en mi corazón, sean expuestas a la luz. Y eso en un sentido muchas veces no nos va a agradar, porque hay cositas que nosotros pensamos que nadie se da cuenta que la tengo escondida. Pero el rendir cuenta va a tener que ver con eso, va a tener con poder examinarnos y darnos cuenta que no estamos tan bien como creíamos, y se va a requerir de exponer ciertas cosas a la luz que tal vez no las quería sacar. Por otro lado, se requiere una condición de humildad. ¿Por qué? Porque cuando no estamos haciendo bien las cosas, la forma de hacerlo es reconocer: en realidad no estoy haciendo bien las cosas. ¿Y eso qué significa? Se requiere humildad en una persona para reconocer que se está equivocando, para reconocer que hay una mejor forma de hacerlo que la que él lo está haciendo. Por otro lado, porque no nos gusta, o porque nos gusta ser elogiados, pero no nos gusta ser señalados. A todos nos gusta que nos elogien, pero nunca nos gusta que nos hagan un señalamiento, que nos hagan un requerimiento o que nos hagan una corrección. A todos nos gusta ser elogiados, pero nunca nos ha gustado ser señalados. Y por otro lugar, tal vez no te gusta rendir cuenta porque en algún momento de tu vida tuviste una mala experiencia con la rendición de cuentas. Puede ser algo desde la infancia, cada vez que tu papá te llamaba a rendir cuenta por tus notas. Ya de ahí se establece un mal precedente en la rendición de cuentas. No sé cuántos tuvieron esa experiencia. Si semestralmente daban una boletita
Y en esa boletita, ahí iban las notas del semestre. Y si las notas estaban bajas, bueno, había que rendir cuentas. Y a veces esas cuentas no salían muy bien. Y entonces uno se preocupaba y se generaba un estrés, una ansiedad porque me van a regañar, me van a pegar o cosas semejantes a esas. Entonces cuando escuchamos rendir cuentas, personas como yo en algún sentido pudieran asociarlo con cosas como esas. La rendir cuentas era algo fastidioso porque me llamaban y me preguntaban por qué salí mal aquí, por qué hice mal esto, por qué hice mal lo otro. Pero fíjense que hay dos formas diferentes de verlo. Te lo voy a presentar de la siguiente manera. Hay dos formas diferentes de verlo. Si usted mira la rendición de cuentas como algo que se va a usar para juzgarte, que se va a usar para calificarte, que se va a usar para reprenderte por causa de que no has hecho bien las cosas o no has hecho las cosas de la forma que lo deberías hacer, entonces en un sentido rechazaríamos la enseñanza de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque nuestra propia conciencia nos acusa que en realidad, no sé si alguna vez su propia conciencia le ha acusado. Nuestra propia conciencia, la Escritura dice que nos acusa cuando sabemos que hemos hecho cosas mal. Pero si usted no ha hecho bien las cosas y usted pretende pensar de que la está haciendo bien, tu propia conciencia en algún momento te va a acusar de que estás haciendo mal. Y cuando hablamos de un tema como este, de el rendir cuenta, nuestra actitud ante este tema va a ser un rechazo. Pero, diga conmigo, pero. No, más fuerte, pero. Si usted por el contrario está haciendo bien las cosas, entonces, lejos de verlo como una dificultad, lejos de verlo como algo en lo que vas a ser juzgado, como algo en lo que vas a ser reprendido, lo vas a mirar como una oportunidad. Si usted está haciendo bien las cosas, cuando usted dice vas a rendir cuenta, pongámoslo en un ámbito laboral, usted es uno de esos trabajadores excelentes que llega temprano, que sobrecumple, que no necesitas que tu jefe esté encima de ti para decirte lo que tienes que hacer, porque tú sabes lo que tienes que hacer. Y en ese sentido eres una persona que vas más allá, siempre caminas la milla extra. Cuando te llaman a rendición de cuentas, ¿qué usted dice? Mi promoción está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te llaman a rendición de cuentas, tu conciencia te dice, por cuanto has hecho bien las cosas, lejos de recibir una reprimenda, lo que vas a recibir es una promoción. Vas a ser promovido, vas a ser exaltado. Eso es cuando hacemos bien las cosas. Pero cuánto más cuando hacemos bien las cosas para Dios. Porque la Escritura nos alienta, nos exhorta que hagamos las cosas como para y no para los hombres. Cuánto más cuando hacemos las cosas como para Dios y Dios nos viene a pedir cuentas. Entonces usted dice para adentro de sí, ahí viene mi recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Ahí viene mi recompensa viene en camino. Pregúnteme por qué. Porque tengo un Dios bueno, porque tengo un Dios justo, porque tengo un Dios que me va a dar conforme a su misericordia. Entonces cuando entendemos el rendir cuenta desde una perspectiva que lo que va a ayudarme es a mantenerme fiel en lo que estoy haciendo, cuando entendemos que en la rendición de cuentas, si yo estoy haciendo las cosas bien, lejos de recibir un regaño, lejos de recibir una corrección, voy a recibir recompensas. Entonces eso traerá a mi vida un concepto más claro de por qué debo mantenerme fiel hasta el final en lo que significa rendir cuentas. ¿Por qué debo mantenerme fiel al final en lo que estoy haciendo para Dios? ¿Por qué? Porque en un sentido la iglesia se ha establecido en un pensamiento de que solo vamos a rendir cuentas por los dones que Dios nos da. Y no es así. Es cierto que la Escritura habla de que en algún sentido nosotros vamos a rendir cuenta por los dones, pero hay muchísimas otras cosas más por las cuales nosotros vamos a rendir cuenta. Entonces, como le dije, todo depende del nivel de confiabilidad que nosotros generemos por causa de nuestra conducta. Mire esto. En algunos casos, por causa de tu buena conducta, por causa de tu buena mayordomía, por causa de tu buen comportamiento, serás exonerado de rendir cuenta.
No sé si le ha pasado eso. Que alguna vez hay personas que le piden cuenta, que hay jefes que piden cuenta a sus otros subordinados, pero dicen, a este no le pidas cuenta porque ese siempre hace bien las cosas. ¿Cuántos han visto eso? Te exime, el hacer bien las cosas te exime, no, en algunos casos, no siempre, para que no se vaya a confiar, en algunos casos de que te pidan cuentas. En la escritura hay un pasaje que me gusta mucho, que está en Segunda de Reyes, y habla acerca de la vida del rey Josías. Y cuando Josías entra a reinar, una de las cosas que hace es restablecer el culto y la adoración en Israel. Pero dentro del restablecimiento del culto y la adoración, una de las cosas que Josías comienza a hacer es comienza a reparar el templo. Pero cuando comenzaron a pedir ofrendas para la restauración del templo, la gente comenzó a traer a manos llenas. Dice que las arcas se llenaban y tenían que volver a llevarlas y volver a traerlas porque el pueblo traía mucho para la restauración del templo. Pero miren lo que dice la escritura. Mas aquel dinero que se traía, Segunda de Reyes capítulo 12 versículo 13. Mas aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, de ese dinero no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Porque los que daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová y no se tomaba en cuenta. Diga conmigo, no se tomaba en cuenta. Más fuerte, no se tomaba en cuenta. Y no se tomaba en cuenta a los hombres cuyas manos el dinero era entregado para que ellos diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ¿cómo? ¿Cómo lo hacían? Esa gente había dejado establecido un precedente en el pasado de su fidelidad, de su buen comportamiento, de su mayordomía, de su testimonio, que en algunos momentos el rey dijo, denle dinero y no le pidan cuenta porque esa gente actúa con fidelidad. ¿A cuántos les gustaría que piensen así de usted? Que en la casa de Dios, que en el pueblo de Dios se multipliquen esa gente donde los jefes, las personas puedan ver en ti una persona confiable, tan confiable que no vas a requerirse pedirte cuentas por causa de tu buen comportamiento, por causa de tu temor a Dios, por causa de tu buena mayordomía. Yo decía, qué sorpresa. Es como que tú mandabas a esta gente a comprar y no le pedías factura. Y usted decía, si él dijo que le costaron 100 pesos, le costó 100 pesos. No le pidan cuenta porque esa gente actúa con honradez. ¿Cuántos dicen? Wow. Pero ahora usted no puede mandar a alguien a la pulpería porque ya te viene sin vuelto. ¿Verdad? Mi esposa tenía una persona que ella recurrentemente le enviaba a ser mandado. Y cada vez que esta persona venía, ella nunca traía vuelto. Dice mi esposa, pues como son de esos lugares que no dan factura, dice mi esposa, qué raro, yo siento que cada vez que lo mando nunca me trae vuelto. Entonces en el tiempo se mandaron otras personas y de esas personas sí traían vuelto. ¿A qué conclusión llegaron, pastor? Que el vuelto se quedaba en el camino. ¿Qué nos está queriendo decir? Que hay veces en cosas tan sencillas nos cuesta rendir cuentas. Cuánto mucho más nos costará dar cuentas cuando se nos entreguen cosas grandes. Porque cuando somos fieles en lo poco, también Dios nos pondrá en lo mucho. Entonces necesitamos aprender a ser fiel desde lo poquito, desde lo pequeño. Porque qué interesante es que esta gente, el rey decía, denle y que no se les pida cuenta. Qué nivel de honradez el de esta gente, ¿verdad? Qué nivel de temor de Dios. Qué nivel de entender que lo que estoy haciendo estoy expuesto ante los ojos de Dios y que algún día, ¿sabe que una de las cosas que más golpea en este sentido a la iglesia es en el desconocimiento de esta doctrina, de este tipo de enseñanza? Porque esta es una enseñanza que tiene que ver con la vida de la iglesia. La iglesia en algún sentido va a tener que rendir cuenta por todo lo que el Señor les ha entregado. Pero el enemigo en un sentido ha querido generar confusión. Como queriendo decir, no se preocupen, ustedes vivan relax. No van a tener que rendir cuenta por nada. Pero no es una enseñanza tampoco para generar zozobra. No es una enseñanza para generar temor. Pregúnteme por qué.
Más fuerte, pregúnteme por qué. Porque si usted está haciendo bien, usted lo que está esperando es su recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está haciendo bien las cosas, usted no tiene de qué preocuparse. Usted diga, venga tu reino, que vengan las cuentas, porque sé que de ahí viene mi recompensa. Entonces, cuando uno lo mira desde esa perspectiva, uno dice, estoy bien. Es más, necesito continuar haciendo mejor las cosas. Entonces, cuando yo entiendo que el pedir cuenta va a traer recompensa, eso va a hacer que yo desenllave mi corazón a esta enseñanza. Es muy posible que hasta este punto usted haya tenido enllavado su corazón, porque está viendo la enseñanza de rendir cuenta como algo para medirte las costillas. Pero no. Cuando yo entiendo que el rendir cuenta, cuando estoy haciendo bien las cosas, trae recompensa, va a decir, sí, Señor, estoy abierto a rendir cuenta. Estoy abierto a no esconder nada. Estoy abierto a hacer las cosas conforme a tus diseños. Va a desenllavar mi corazón. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a inspirar a seguir siendo fiel. Si estás siendo fiel, te va a inspirar a seguir siendo más fiel. Si estás haciendo las cosas bien, te va a inspirar a hacer las cosas mucho más bien de las que las estás haciendo. Entonces, me lleva a tener una mayor claridad también. ¿De qué cosa? Van a haber algunos ambientes donde nosotros vamos a rendir cuenta, pero también van a haber algunos ambientes donde a mí me van a rendir cuenta. Entonces yo necesito entender en qué ambiente yo me encuentro. Cuando entro a un lugar, ¿es un ambiente en el que yo rindo cuenta o en el que a mí me toca rendir cuentas? Que no siempre va a ser de la misma forma. Y no va a ser de que yo sea más o menos. No me hace ni más ni menos el que yo tenga que rendir cuenta. El rendir cuenta no es una debilidad. El rendir cuenta, lejos de ser una debilidad, en el tiempo se va a convertir en una fortaleza, porque no vas a tener nada que esconder. Vas a ser, como dice la Escritura, una carta leída. Entonces, Mateo capítulo 12, vamos a ver que Jesús le enseña a sus discípulos que por cada cosa o cada palabra, en este caso, porque vamos a ver que el rendir cuenta nos va a hacer cada vez más responsables ¿de qué? De nuestras palabras, de nuestras acciones y de todas aquellas cosas que Dios haya puesto en nuestras manos. Lo voy a volver a repetir. El rendir cuenta nos va a hacer más responsables mientras nosotros estemos viviendo en esta vida. ¿De qué? De tres cosas básicamente. De mis acciones. Porque yo voy a rendir cuenta por todas mis acciones. ¿De qué? De mis palabras. ¿Por qué? Porque yo voy a rendir cuenta por todas mis palabras. ¿Y de qué? De todo aquello que Dios haya puesto en mis manos. Me hace responsable, no me hace vivir en un estado de desconocimiento, sino me hace vivir con una conciencia que en algún punto de mi vida, de mi existencia, yo voy a rendir a cuenta a Dios por mis palabras. Jesús le dijo a sus discípulos, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta. ¡Wow! Entonces el dar cuenta me hace estar más consciente y ser más responsable por las palabras, por mis acciones, pero también por las cosas que Dios pone en mi mano. ¿Por qué? En la epístola a los Romanos, Pablo nos da un mayor entendimiento acerca de por qué Dios establece diseños para protegernos, para cubrirnos. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice de la siguiente manera: sométase toda persona. En otra versión dice sométanse todos. Aquí dice toda persona. En otra versión dice sométanse todos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Lo voy a volver a repetir. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Al principio hablábamos de que Dios establece diseños, que el hombre se sale de los diseños y que ha sido así desde el principio. En un sentido pudiéramos decir que el que se opone a los diseños de Dios se opone o se resiste a Dios. Lo voy a volver a repetir.
Aquí dice que el que se opone a la autoridad de Dios, a lo establecido por Dios se resiste. Y si hablamos de que Dios estableció un diseño para cada cosa, cada vez que nos resistimos a un diseño, ¿a quién estamos resistiendo? A Dios estamos resistiendo. Esa es una forma fácil de comprenderlo, pero no termina ahí. Dice, y los que resisten, aquellas personas que se resisten a esos diseños de parte de Dios, acarrean condenación por sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Queréis pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano no lleva espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por la razón del castigo, sino por causa también de la conciencia. Entonces, cuando leemos esto, nos damos cuenta que necesitamos abrazar todos los principios de la palabra de Dios. Necesitamos entender correctamente lo que Dios está queriendo mostrarnos, los diseños que Dios está mostrando. Porque cuando rechazamos el diseño de rendir cuenta, ¿a quién estamos rechazando? No estamos rechazando a un hombre, estamos rechazando a Dios. Porque es un diseño de preservación, es un diseño de cuidado, es un diseño de cobertura y de amor que Dios establece para nuestras propias vidas. ¿Para qué? Para librarnos de nuestra propia autoindependencia, para librarnos de nuestra propia autosuficiencia, para lograr librarnos de nuestro propio orgullo. Entonces, cuando nos oponemos a los diseños, a lo establecido por Dios, nos oponemos. Y en el libro de Primera de Samuel hay un ejemplo claro donde Dios lo revela. El pueblo de Israel, el deseo del corazón de Dios era que el pueblo de Israel fuera dirigido, fuera guiado. El pueblo de Israel sería un ejemplo para el resto de las naciones. Un pueblo que sería gobernado por Dios, que estarían bendecidos, tendrían una cobertura especial. Sería un diseño para las demás naciones de adoración. Serían un diseño para las demás naciones de lo que puede hacer un pueblo cuando se sujeta a la voluntad de Dios. Eso quería Dios para Israel. Que Israel fuera un ejemplo para el resto de las naciones. Este es mi pueblo escogido y a través de ellos las naciones van a ver como todos aquellos que me obedezcan van a ser bendecidos, van a ser prosperados, van a tener todo aquello que necesiten. Pero en un momento Israel dice, ya no queremos el gobierno de Dios. Queremos que nos gobierne un hombre. Salen de la teocracia, del gobierno de Dios, para entrar en un gobierno monárquico, donde son reyes, donde son hombres los que iban a gobernar. Dios les hace en un sentido ver a Samuel que esas cosas pudieran generar algunas consecuencias en el futuro, las cuales trajeron. Porque si usted ha leído los libros de los reyes y los de las crónicas, se van a dar cuenta que la vida del pueblo de Israel se convierte en una montaña rusa. Era así. Un rey servía a Dios, estaba muy bien, el pueblo era prosperado, y de repente venía un rey que hacía lo malo, y de repente venía otro rey que hacía lo bueno, y de repente tenía una meseta de solo reyes que hacían lo malo y hacían lo malo y hacían lo malo, y la vida de Israel se convierte en una montaña rusa, hasta que caen en ese periodo que todos conocemos de la cautividad, donde Dios los expone a sus enemigos, los deja, le levanta la cobertura de sus enemigos y ellos son llevados a la cautividad por causa de la idolatría y su desobediencia delante de Dios. Entonces, cuando Israel decide deshacerse de ese diseño de amor de parte de Dios, que era su cobertura, de que era su protección, mire lo que le dijo Dios a Samuel. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Samuel pensó que era personal. Samuel era el profeta de Dios, era el que hablaba aparte de Dios al pueblo. Él era el que le daba la cara al pueblo. Pero Dios le dice: tranquilo, no es contigo el asunto, no es personal. No es a ti que te han desechado. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Está hablando Dios. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Por qué? Lo mismo que pasó con Adán. Espíritu de independencia. Queremos quitarnos a Dios de encima.
queremos lo mismo que tiene el mundo. Queremos tener libertad para hacer lo que se nos plazca. Queremos ser iguales a ellos. Rechazamos el gobierno. Queremos ser independientes. Y eso era básicamente donde ellos establecen sus propias leyes, donde ellos establecen todo, sus propios diseños, y completamente rechazan y se libran de, o se quitan, por decirlo así, la cobertura de Dios. Entonces, cuando rechazamos los diseños de Dios, ¿qué hacemos? Establecemos los propios nuestros, que no son muchas veces diseños que nosotros creamos, sino que lo único que hacen, porque pudiéramos decir, wow, qué creador somos nosotros. No. Cuando nos salimos del diseño de Dios, no es que creamos un nuevo diseño, lo único que hacemos es oponernos al de Dios. Por eso se llaman antidiseños. Porque si usted dijera que nosotros creáramos nuestro propio diseño, uno diría, bueno, algún mérito tiene, porque algo hicieron nuevo. Pero cuando nos damos cuenta que cada vez que el hombre se sale de los diseños, lo que crea es un antidiseño, que lo único que hace es oponerse a un diseño que ya Dios creó primero. Entonces, Dios establece un diseño para el matrimonio. ¿Cuál es el punto, pastor? Que cada vez que Dios establece un diseño, el hombre va a intentar crear un antidiseño. Dios estableció un diseño para el matrimonio, y cuando rechazamos el diseño del matrimonio, ¿a quién rechazamos? Diga conmigo, a Dios rechazamos. Ya lo dijo Romanos capítulo 13. Cuando rechazamos lo que es de Dios, no rechazamos a los hombres, rechazamos a los diseños de Dios. Entonces Dios establece un diseño para el matrimonio, donde Dios dice desde el principio varón y hembra, y el hombre crea su propio diseño, hembra con hembra y varón con varón. Antidiseños, crea su propio diseño. Dios crea un diseño para la familia, donde el hombre es la cabeza. Y cuando rechazamos este diseño para la familia, ¿a quién rechazamos? A Dios rechazamos. Y entonces el hombre crea su propio diseño y dice, no, ya el hombre no, ahora que sea la mujer la que tiene la cabeza. Dios crea y establece un diseño para bendecir a su pueblo a través de los diezmos y las ofrendas. Si usted está buscando un diseño para ser bendecido, ese es el diseño. Dios establece un diseño para bendecir a su pueblo a través de los diezmos y las ofrendas. Ese es el diseño de Dios, no hay otro diseño. ¿Y qué hacemos nosotros? Rechazamos el diseño. Y cuando rechazamos el diseño, ¿a quién rechazamos? A Dios rechazamos. Dios establece un diseño para salvación, un plan de salvación Dios establece. Cuando rechazamos a Cristo, ¿a quién rechazamos? A Dios rechazamos a su diseño de plan de salvación. Entonces, cuando lo miramos así, nos damos cuenta que el rendirnos cuenta nos protege, porque es un diseño de Dios. Fíjese bien, ¿qué hace un gerente? Yo estaba pensando en esto, no sé si está de acuerdo conmigo. Un gerente que no es dueño de su propia empresa, cuando va a tomar una decisión grande que requiere de una gran inversión, ¿qué hace? Dije, abro paréntesis, no es dueño de su empresa. Es un gerente que no es dueño de esa empresa. Él va a tomar una decisión grande que requiere de una gran inversión. ¿Qué hace alguien con un estado de sabiduría? Intenta involucrar la mayor cantidad de personas posible. Y comienza y llama y le pregunta al contador, al asesor financiero, al de marketing, hasta el de mantenimiento, ya por último, a todo el mundo le pregunta y hace una reunión y los intenta involucrar y le pregunta si el plan, el proyecto que él tiene sea viable, que es posible que tenga éxito. Cuando él mira que hay un consenso de personas que están de acuerdo, él dice, hagámoslo. Si tiene éxito, gloria a Dios. Si no tiene éxito, yo les consulté a todos. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Rendí cuentas anticipadamente de lo que iba a hacer. Se convierte, cuando usted rinde cuenta anticipadamente, esa es una nueva. Cuando usted rinde cuenta anticipadamente, ¿qué está estableciendo? Un paracaídas. Para que no digan, lo hizo por sí solo, no le consultó a nadie. Pero cuando usted involucra a más gente y pregunta, dice la Escritura que en la multitud de consejos hay sabiduría. Usted llega y usted como gerente te dice, bueno, yo tengo una idea, pero si la gente dice, eso está totalmente descabellado. Entonces, si yo insisto en hacerlo, entonces debería asumir las consecuencias solo. Pero si el consenso dice, está bien, hagámoslo,
entonces yo rendí cuentas anticipadamente. Y en caso de que me vaya mal, se convertirá en un paracaídas para decir, tomamos la decisión en conjunto. ¿Ya se están dando cuenta por qué rendir cuentas es bueno? Se convierte en una protección para nosotros. No nos volvemos autónomos, no nos creemos extremadamente sabios en nuestra propia sabiduría, sino que entendemos que en el consenso el poder es poner aquello. Mire, me quiero saltar un poco. O no, mejor no me salto. O me salto. No, mejor no me salto. Cuando rendimos cuenta unos a otros, lo que estamos haciendo es protegiéndonos, lo que estamos haciendo es cubriéndonos, pero no estamos queriendo decir, él es inferior a mí, o yo soy mejor que él, o eso tiene que ver con una actitud de enseñoramiento. En ningún momento tiene que ver eso. ¿Por qué? Porque rendir cuenta no debería ser como una obligación, sino debería ser algo que yo voluntariamente, por sanidad, debería hacer voluntariamente, con un entendimiento de qué es el bien que me va a generar. Por eso el cristiano debería someterse, como dice Romanos capítulo 13, a las autoridades, dice, superiores. Ese término, someterse, significa colocarse debajo con una actitud voluntaria, no a la fuerza, voluntaria. Eso significa la palabra sometimiento. Pero cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted va a ver que la palabra someterse aparece más de 30 veces, pero que en esas 30 veces que aparece no la quiere dar a expresar como una señal de debilidad, sino más bien cuál debería ser el comportamiento correcto de un creyente. Cada vez que en el Nuevo Testamento habla de la palabra someterse, en ningún momento se refiere a ella como una muestra de debilidad, sino todo lo contrario. Esa es la actitud correcta de un creyente: someterse los unos a los otros, someterse debajo de Dios. Entonces, para el mundo ese es un concepto que no conviene. ¿Por qué? Porque para el mundo se supone que para tener éxito yo necesito escalar por encima de los demás. Yo necesito enseñorearme de la gente. La gente necesita obedecerme. La gente necesita rendirme cuenta a mí. Ese es el concepto del mundo. Entonces, por eso a nosotros, como dije al principio, nos hace cortocircuito cuando decimos lo de rendir cuenta. Porque hay que aparentar. El sistema del mundo lo que nos enseña es que necesitamos aparentar que somos grandes. Amén o no amén. Somos grandes. Por eso Jesús en Marcos capítulo 10 versículo 42 dice: los llamó y les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero, aquí viene el pero, no será así entre vosotros. O sea, mis discípulos, eso no va, ese principio no funciona aquí adentro, dice Jesús. Solo dos me dijeron amén. Ese principio no funciona aquí adentro, dice Jesús. El enseñorearse, el querer ser más grande que otro, eso en mi reino no funciona, dice Jesús. Por eso dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande. Oiga bien la palabra. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, él mismo se pone como ejemplo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por mucho. Cada vez que leo este pasaje del querer hacerse grande, me acuerdo de un amigo mío de mi infancia. Cariñosamente le llamábamos el tronco, y le explico por qué. Porque era chaparro, pero no solo porque era chaparro, sino porque era altamente fornido. Él caminaba como un pingüino. Él caminaba con los brazos abiertos porque su espalda era muy ancha. Entonces, como era tan trabado, tocaba sus brazos, parecían como de madera, era duro. Por eso le pusimos el tronco. Y además que era chaparro, sus piernitas cortitas, los brazos cortitos y una gran espalda. Entonces el tronco, nosotros estábamos en una escuela de alto rendimiento deportivo y trimestralmente nos hacían pruebas de eficiencia física, y en esas pruebas de eficiencia física el que no daba la talla salía para afuera, porque era una escuela donde todo era gratis. Necesitábamos dar la talla. Y cuando hacíamos la prueba de velocidad, ahí viene, al tronco lo ponían con una persona así, con un moreno alto,
que tenía unas piernas que parecía una gacela. Ese hombre daba 2 zancadas y ya estaba en la meta. Y usted miraba el tronco con aquellas 2 patitas corriendo y nunca llegaba. Hasta un día que el tronco se cansó del bullying del equipo, porque le hacíamos bullying cuando sacaban las pruebas de velocidad. Se cansó del bullying del equipo y fue a reclamarle al profesor. Nuestro profesor, estoy hablándole que era una persona que medía aproximadamente entre 2'10 a 2'15. O sea, todos nosotros para hablar con él necesitábamos hablar así. ¿Me está entendiendo? Entonces el tronco más todavía, pero el tronco tuvo la osadía de ir a reclamarle al profesor y le dijo: mire, yo quiero decirle algo. Le dice: yo estoy molesto con usted porque cada vez que venimos a hacer prueba de velocidad, usted me pone con uno más grande que yo. Por eso nunca gano, dice. Y por eso nunca llego bien a la meta. Entonces el profesor, calmado, lo quedó viendo y le dice: ¿sabes qué? Héctor se llamaba. El verdadero tamaño del hombre no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. A veces pensamos que nosotros somos grandes cuando nos exaltamos por nuestros propios méritos. Pero cuando nosotros nos humillamos y nos sometemos, entonces nosotros somos verdaderamente grandes en el reino de los cielos. Amén. Cuando nosotros queremos por nuestros propios méritos exaltarnos y buscar el reconocimiento de la gente, nuestro orgullo, y salirnos y ser independientes de los diseños de Dios, lejos de hacernos grandes, nos estamos haciendo pequeños. Pero cuando nosotros nos humillamos, nuestra distancia crece y nos hacemos grandes para el reino de Dios. Así que denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces la Escritura no solamente nos enseña que necesitamos sujetarnos a nuestras autoridades civiles, porque son nuestras autoridades superiores y que Dios las estableció, Dios es el que la pone, sino que dentro del hogar, dentro de la familia, también necesitamos rendirnos cuenta unos a otros. Ya eso es otro nivel, pastor. Porque a veces en los ámbitos de confianza es donde menos pensamos que se debería hacer una cosa como esta. Yo perdería la cuenta de la cantidad de veces que he querido hacer algo, que he pensado que va a estar bien, y cuando lo he consultado con mi esposa, me ha enseñado los puntos ocultos que ese proyecto que yo tenía no lo había visto. Y por causa de consultarlo con ella y hablarlo con ella, me evité un fracaso. Entonces, no es que yo le pida permiso a mi esposa. Pero si yo le consulto, si yo le doy cuenta, sabe que una de las cosas que más nos ha bendecido, le quiero compartir algo personal. No estoy queriendo decir que esto es doctrina, pero en parte sí lo es. Una de las cosas que más nos ha bendecido es que desde que antes de casarnos, ya nosotros teníamos nuestro dinero juntos. Nunca dijimos, esto es tuyo o esto es mío. Siempre tuvimos el dinero juntos. Siempre tuvimos el dinero, hasta el día de hoy, siempre ha sido así. Y han habido momentos que yo en mis operaciones financieras estoy haciendo cosas y le digo, fíjate que no tengo que no me alcanza para esto que estoy haciendo. Y me dice, tranquilo que yo tengo. Las esposas siempre tienen. ¿Cuántos dicen amén? No sé de dónde saca, pero siempre tiene. Las esposas siempre tienen. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir, pastor? Yo llegué una vez a la casa de un cristiano y la esposa lo estaba esperando en la sala. Y el pobre hermano no había entrado. Y la esposa le dice, me tenés vuelto. Y yo, ¿cómo? Y dice, y el hermano no llevaba qué hacerse. Le da, ven conmigo. Que me tenés vuelto, le dice. Y dale el vuelto, si no te lo doy yo para que se lo dé, porque esta mujer no va con un tubo si no le das el vuelto. Le digo. Qué vergonzoso. Qué vergonzoso que en una pareja no haya un nivel de confianza donde puedan tener todas las cosas en común, en unidad, donde no se escondan nada, donde se puedan compartir, donde se puedan dar cuenta el uno al otro. Es cierto que el esposo es la cabeza y es el que dirige, es el que Dios unge para dirigir la casa. Pero es cierto que tu esposa también es tu ayuda idónea y que la Escritura la describe a ella como que Dios le ha dado honor. Escuchen lo que dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. O sea, tu esposa tiene un lugar de honor a tu lado. Y ese lugar de honor es poder compartirle. Es que yo no tengo que... No saben nada las mujeres nunca.
dicen algunos machistas. No sabe nada, ¿para qué le voy a estar consultando yo? Siempre están perdidas. No, dice la Escritura que tienen un lugar, dice, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Y entonces andamos buscando consejos por allá y andamos buscando consejos por acullá, pero nunca vamos a buscar consejos con nuestra propia esposa. Innumerables cantidades de veces he querido meter las de andar y ella me ha salvado. Pudiera funcionar también en tu matrimonio. No es que nosotros seamos mejor que el tuyo, estamos en proceso de construcción igual que tú. Pero si comenzamos a aplicar lo que Dios establece en sus diseños, mire, es que hay diseños y hay antidiseños, y el diseño tiene un resultado y es un buen resultado, y el antidiseño, bueno, imagínenselo. Si el diseño original tiene un buen resultado, ¿cómo será el resultado del antidiseño? Nunca va a ser bueno. Necesitamos apegarnos a los diseños de Dios. ¿Para qué? Para poder ver buenos resultados en nuestra vida. Cuando nos apegamos a lo que Dios creó, a lo que Dios estableció, a lo que Dios visionó para que nos fuese bien, meditarás en este libro de la ley de día y de noche, pensarás, meditarás, lo guardarás en tu corazón para que hagas prosperar tu camino y todo lo que emprendas te salga bien. Ese es el deseo del Señor. Apégate a mis diseños, es lo que está diciendo el Señor. No andes buscando por otra parte. Ya yo te di la forma, el cómo, para que no te pierdas en el camino a la meta, para que no te extravíes en el camino. Entonces dice, vosotros esposos tratáis sabiamente a sus esposas. ¿Cuántos dicen amén los varones? Se necesita una sabiduría sobrenatural para tratar con las esposas. Se requiere un nivel de discernimiento, se requiere un nivel de intuición, se requiere de toda la sabiduría del cielo, hermano, para poder vivir sabiamente con nuestras esposas. Tenerle paciencia. Ella también te tiene paciencia a ti. Sí, pero si usted supiera, pastor, la paciencia, ella también te tiene paciencia a ti. Si usted supiera cómo, y tú sabes cómo te portas tú. Y cuando comenzamos a hacer esa evaluación, porque solo disparamos para afuera, pero nunca para adentro. Siempre decimos, ella es la del problema, pero nunca decimos, el del problema soy yo. La Escritura dice, aprendan a vivir sabiamente con ella. De igual manera, la Escritura habla, porque ahorita le estoy dando a los hombres, pero ahorita viene con las mujeres, que las mujeres deben estar debajo, someterse voluntariamente. O sea, cuando dice que las esposas se sujetan voluntariamente o se sujeten, se ponen debajo voluntariamente, no significa que nosotros los hombres nos vamos a enseñorear de ellas, porque anticipadamente dije que van a ser tenidas como que Dios le ha dado un lugar de honra, que son coherederas juntamente con nosotros. Entonces mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, no quiero preguntar, pero es posible que usted esté hoy aquí o nos esté mirando y su esposo no crea, pero el impedimento no sea el diablo, el impedimento no sea el mal testimonio de alguien de afuera, el impedimento muchas veces está dentro de la casa y es la esposa. Y el consejo que da Pedro dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los esposos que no creen, le está diciendo a una mujer que es creyente que se sujete a un esposo que es no creyente. ¿Me están entendiendo? ¿Para qué? Lo voy a volver a repetir. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras. Hay esposas que se van a ganar a sus esposos sin palabras, por su actitud, por su comportamiento, por su testimonio, por su sometimiento, por su mansedumbre, por su ejemplo. Viene una hermana a pedirnos consejería hace muchos años, para que nadie relacione nada. A mi esposa y a mí nos dice,
fíjese que mi matrimonio está en crisis, está así, en alitas de cucaracha. Entonces nos comienza a contar que ella tiene una actitud hostil hacia su esposo, de rechazo, y todo nos comienza a conversar, pues. Entonces mi esposa, pegada a lo que dice aquí, dice: yo te voy a dar un consejo. ¿Por qué no te conviertes en un factor, en un agente, en un factor de cambio? Que esa situación comience a cambiar, pero tú necesitas tomar acciones para que eso acontezca. Y necesitas apegarte a lo que dice el diseño de la Escritura. Cuando llegue tu esposo a la casa, recíbelo. Haz que ese ambiente de hostilidad, haz que ese ambiente de violencia, haz que ese ambiente de inconformidad y de molestia comience a cambiar. Nosotros somos agentes de transformación de ambientes. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos, Dios nos ha dado la habilidad de poder cambiar los ambientes. Entonces, cuando Él llegue a la casa, te lo recibe. No con un tubo ni con un bate, recíbalo con una sonrisa, con un vaso de fresco. El fresco que más le guste, prepáreselo. Usted lo recibe, le trae su chinela. Y ella quedaba viendo a mi esposa como queriendo decir: está hablando, yo creo que se está burlando de mí. Espéreme que todavía no llega el punto. Y entonces mi esposa dice: usted, si él viene cansado, usted le trae su chinelita, le soba los pies. Y dice: ¿le sobo qué? Le sobe su abuela los pies, yo le estoy sobando. Y entonces queremos que los diseños de Dios funcionen, pero no estamos comprometidos con ellos a hacerlo para poder ver el resultado. Porque no es una esposa que se levanta y le predica al marido, le dice: si no te arrepientes te vas al infierno y dos del diablo. No, eso no es lo que nos está diciendo la Escritura que hagan las esposas. Gánese sus esposos sin palabras, con su testimonio, con su sujeción, con su amor. Y entonces usted va a ver cómo ese hombre viene a los pies de Cristo solito. Un día se va a vestir el hombre, se va a arreglar y va a decir: amor, llévame a la iglesia, quiero ir contigo. Lleva su morada. Y eso, tu testimonio. Hiciste lo que dice el diseño y tendrás un resultado positivo. Amén. Cuando nos apegamos a los diseños de Dios, veremos resultados positivos. Entonces vemos que la rendición de cuentas no es solamente con las autoridades civiles, no es solamente dentro de la casa para esposo con esposa y esposa para con esposo, sino también los hijos necesitan rendirle cuentas a los papás. Pero desde entonces nosotros vemos que los niños en el colegio le han comenzado a enseñar antidiseños, y esos diseños lo han vuelto a salirse de la cobertura de sus padres y querer ser autónomos y independientes. Entonces el papá llega donde el cuarto del niño y le dice: hey, chavalo, saliste mal en ciencia. Papá, no me presione, por favor. Así dice: no, chavalo, ahora no me presionen. Mi propio espacio. Un niño diciéndole a su papá: el papá que lo mantiene, el papá mismo que le da el uniforme, el papá que le da los zapatos, el papá que le da para la merienda, no me presione. Yo a su tiempo voy a dar los resultados, dice. Así dice, no, chavalo. Deme mi espacio, papá. Mire, que yo que en mi tiempo le dijera a mi mamá o a mi papá: no me presione. Hey, hermano, me ganaba una calcomanía en la espalda que decía Made in China número 7. ¿Sabe qué? Era un chacletazo. Que no me presione ni que 8 cuartos. Yo te pido cuenta todo lo que me da la gana. Si yo soy el que te mando al colegio, yo soy el que te doy de comer, yo soy el que te visto, yo soy el que te calzo, ¿cómo me vas a decir que no te presione? No me va a creer. Eso pasa. Ay, que pastor, yo no le puedo hablar a mi hijo. ¿Por qué? Porque ese chavalo me arma una tabacalera y todos los vecinos de la cuadra se dan cuenta. Y hay papás que, lejos de los hijos someterse a ellos están sometidos debajo de los hijos. No le pueden decir nada a los papás, a los chavalos, porque se los comen vivos. Pero quiero decirles, papás, que
que nosotros vamos a rendir cuentas. No solo los hijos necesitan rendirnos cuentas a nosotros, sino que nosotros vamos, mientras nuestros hijos estén bajo nuestro techo, nosotros vamos a rendir cuentas por ellos. Y que necesitamos ser diligentes en ello. En la Escritura hay un ejemplo claro de un hombre que se quiso desentender de Dios, a pesar de que era un hombre de Dios. Se quiso hacer de la vista gorda en cuanto a su responsabilidad de que un día necesitaría rendir cuenta a Dios por sus hijos. Es el ejemplo de Elí, alguien que era un sumo sacerdote. Sus hijos eran también sacerdotes, de mal testimonio, pero eran sacerdotes. Y Dios parece que le había hablado una y otra vez a Elí a través de personas o a través de profetas, y Elí se había hecho el desentendido. El papá se había hecho el desentendido del comportamiento de los hijos. Y llegados los tiempos de Samuel, Dios habla a través de Samuel a este hombre Elí y le dice lo siguiente: aquel día yo cumpliré contra Elí las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí sabía lo que se hizo el de la vista gorda, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no le ha estorbado. ¿Qué nos está queriendo decir? Usted y yo como padre vamos a rendirle cuenta un día a Dios por nuestros hijos. No se haga el de la vista gorda. Si usted ve que su hijo anda en un mal camino, estórbele. Nadie dijo amén. Estórbele. Séale de tropiezo, séale como usted quiera, pero póngasele enfrente. Y usted le dice: mientras usted esté en esta casa, usted va a hacer lo que yo diga. Porque esta casa, como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si usted va a vivir en esta casa, usted se va a sujetar a las reglas de esta casa. Y en esta casa se honra y se sirve a Dios. Por ende, usted va a hacer lo que aquí. Es que yo soy mayor de edad. ¿Qué hace la cal que no pela? Si usted es mayor de edad, si usted se sostiene, ¿qué hace la cal que no pela, hermano? El que tiene alas que huele. Sí. Si hay alguien que no se quiere, si un hijo suyo no se quiere sujetar, es mayor de edad y ya se sostiene, hermanito lindo, que te vaya bien. Pero en esta casa se honra y se respeta a Dios, porque yo voy a rendir a cuenta a Dios por mis actos y mis acciones. Amén. Cierre sus ojos.